Seguro recuerda que en días pasados teníamos oportunidad de platicar de un capítulo de Periodismo de lo Posible, del podcast. Pues bien, hoy queremos platicar más acerca de ello y nos acompaña Víctor Hugo Magaña, director de Radio Universidad de Guadalajara, compañero, gente de casa. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días, Sonia. Buenos días también para ti. Buenos días a todos los amigos que nos están escuchando. Pues sí, el 20 de junio, fíjate que platicando con Eloísa Díez y con Fito, de aquí de Guadalajara, decidimos hacer esta colaboración en conjunto con Radio Universidad de Guadalajara para transmitir las 2 temporadas de Periodismo de lo Posible que van hasta el momento. La primera temporada son 12 capítulos, la segunda son 8 capítulos, 13 estados de la República, más o menos son los que se han abordado hasta el momento y se va a empezar a transmitir a partir de este próximo lunes 14 de julio a las 6 de la mañana. Bien, a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Oye, Víctor, antes de entrar a los detalles del trabajo que están haciendo, ¿qué es exactamente periodismo de lo posible? Porque luego también de pronto se confunde con periodismo cómodo, ¿no? Claro. Que no es lo mismo. No, fíjate que Periodismo de lo Posible está enfocado mucho más al periodismo narrativo con un enfoque territorial, más en comunidades. Por eso se hace Quinto Elemento Lab, lo hace junto con Ojo de Agua, con la Ascendencia Digital y con otras comunidades y asociaciones civiles, Alto del Agua aquí también en Jalisco. Pero no es un periodismo cómodo, sino es un periodismo más pensado en que la gente entienda el tema del extractivismo con las mineras, el tema de la contaminación ambiental, el tema de la violencia de género contra las niñas, ¿no? Que eso es el primer capítulo de la segunda temporada, por ejemplo. Y entonces Defensa del territorio, derecho al agua. Así es. Y entonces me parece que es una manera, con este periodismo narrativo, de hacer que también la gente entienda las afectaciones que que se están teniendo cerca de las comunidades. Porque luego nosotros como habitantes de la ciudad, ¿no? Padecemos todas las inundaciones, todo el tema del CIAPA, todo el tema del agua, todo el tema de la violencia, pero luego no nos damos cuenta de lo que está pasando en las regiones. Y entonces creo que una de la misión de Radio Universidad de Guadalajara justamente también es esa, es generar comunidad. Pues un periodismo que narra, que describe el cómo sí se puede, ¿no? Así es. Cómo sí se puede, pero también los problemas que existen en esas comunidades y cuáles son las afectaciones. Claro, que de alguna manera también implica que el periodismo interactúe con las comunidades y que además las comunidades también aprendan cómo el periodismo puede ser útil, claro, para resolver problemas. Y se vuelvan, ¿no?, partícipes, además, claro, ¿no? Que también es hacia donde está girando también un poco el periodismo en otros países, ¿no? Que cada vez está haciendo un periodismo más hiperlocal, ¿no? Más que buscando el tema como muy nacional en ciertas comunidades, sino atendiendo directamente la preocupación de los habitantes. Como decía un poco Bastenier, ¿no? El periodismo vecinal va a salvar al periodismo. Así es, sí, y se está viendo, o sea, la verdad es que sí se está viendo en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela se han estado también haciendo muchos esfuerzos con el tema de censura y el tal, jugando con un poco de inteligencia artificial, jugando también con los vecinos, y bueno, creo que Periodismo de lo Posible va por este lado aquí en nuestro país. Víctor, ¿y qué otras sumas vienen para Radio Universidad? Fíjate que Radio Universidad de Guadalajara hemos decidido generar más alianzas de este tipo, ¿no? No solamente con Periodismo de lo Posible, sino también, y aquí quizá viene como una contraparte de lo que yo estoy diciendo, pero también acabamos de firmar una alianza con Radio Francia Internacional, ¿no? También para traer productos que se están haciendo en Radio Francia. Radio Francia justo acaba de firmar un convenio con la Orquesta de Francia para transmitir todos sus conciertos completamente en vivo, y es algo también a lo que Radio Universidad de Guadalajara va a tener acceso, porque además del periodismo, bueno, pues también tenemos que hacer el tema de la difusión de la cultura y las artes. Ese por un lado, también la alianza que hicimos con Mitzi, la productora del podcast de Papiro Podcast, y con la directora de Papirolas, por supuesto, para transmitir también su primera temporada, que es los domingos. Historias en la ausencia, este podcast que está haciendo nuestra compañera Fátima Aguilar, ¿no? Que son las historias de vida de los desaparecidos, contadas por las mamás, ¿no? Es esta parte donde Fátima hace este periodismo un poco inmersivo, donde va a la casa de la mamá, donde platican, conocen el cuarto, y es muy interesante porque es un podcast contado desde el amor. Se cuenta la historia desde que nace esta persona desaparecida hasta el momento de su desaparición. Entonces, más allá de las cifras, más allá de todo, cada capítulo de Historias en la Ausencia pues nos hace conocer realmente quiénes son las personas. No, y que además, desaparecidas. escuchando lo que ha dado a conocer Fátima,
te hace sentir que, y creo que le debe hacer sentido a la gente, que es una persona común y corriente y que las desapariciones son algo que tenemos cerca, porque de pronto como no nos ocurre a veces en nuestro entorno, pensamos que es algo que nos es ajeno o que solo le ocurre a quien se lo merece. Estas historias nos permiten saber que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero que además el común denominador es que son desapariciones que no se explican, Claro. ¿sabes? O sea, es gente que no tiene nada que ver con delincuencia, que no tiene nada que ver con crimen organizado. Los primeros capítulos es porque decidimos empezar por casa, entonces los primeros capítulos son justo de estudiantes o trabajadores desaparecidos de la Universidad de Guadalajara. Y también nos aliamos con Grecia Hernández, una urbanista, que está haciendo también, generando un podcast que se va a llamar Urban Shapers, que está en el tema de producción y es un asunto de movilidad y ciudad, donde también se ven la problemática que hay en este crecimiento desbordado de construcciones, en este crecimiento desbordado de fraccionamientos donde no tienen servicios, donde no tienen nada, y también se va a hacer, bueno, pues este capítulo también de podcast de Urban Shapers. A ver, aprovecho para preguntar, ¿sigue vigente ese concepto de la radio alternativa en momentos en los que parece que las ondas hercianas están invadidas por no sé qué sé yo, mano? Yo creo que sí sigue muy vigente. Fíjate que Radio Universidad de Guadalajara tiene dos características. Tiene un público que es muy fiel y que es un público de 45 años en adelante, 35 años en adelante, ¿no? Que según las últimas métricas que tenemos nos escuchan de 3 a 7 días a la semana, o sea, prácticamente toda la semana nos están escuchando, pero además con estos productos nuevos que son pensados solamente para lo digital y algunos otros programas nuevos que hemos venido incluyendo en la barra del FM, la verdad es que ahorita ya también tenemos un público estudiantil de 18 años, de 18 a 25 años, que empezamos a jalar. Entonces, a veces creemos que la gente no escucha radio ya, ¿no? O decimos los medios tradicionales están muriendo, y la realidad es otra muy diferente. Las encuestas siguen diciendo que la radio es uno de los medios más creíbles, ¿no? A nivel Latinoamérica. Y nada más para que se den una idea, en los últimos 10 años se han creado, por así decirlo, más emisoras a nivel Latinoamérica que todas las que se habían creado desde la historia de la radio, desde el inicio de la radio. Claro, y además, Víctor, creo que lo que hemos visto en el comportamiento de los medios tradicionales es que, lejos de ver como enemigos a las nuevas herramientas, Claro. más bien hay que incorporarlas y modernizarse y caminar hacia una forma de aprovecharlas, porque lo que hacen muchas veces estas herramientas es potenciar los contenidos de los medios tradicionales en lugar de ser sus enemigos, ¿no? Aumenta el margen de moverte en la audiencia, ¿no? Claro, porque además, y esa fue una de las discusiones que tuvimos allá en Radio Francia, justamente sobre si la inteligencia artificial era amiga o enemiga del periodismo, Claro. ¿no? Y muchos la veían como enemiga, otros la veían como amiga y otros, como en mi caso también, como aliados, ¿no? Me parece que ya hay muchas herramientas que están enfocadas específicamente en tema de periodismo, ¿no? Para detectar audios falsos, para detectar videos falsos, esto que está haciendo Google con Pinpoint, ¿no? También para ayudarnos a revisar métricas, a revisar números. Me parece que lo que está haciendo es facilitar el trabajo del periodista en cuanto al ponerle la pluma, a sumar con la calculadora y todo, lo que nos da mayor tiempo para perfeccionar el tema de la investigación. Claro, volviendo a los clásicos, ¿no? Javier Darío Restrepo decía, ninguna máquina me sustituye, más bien me ayuda. Claro. ¿No? Bueno, y además Javier Darío Restrepo era experto, ¿no? en prácticamente todas las plataformas y que incluso hasta el día de su muerte es uno de los periodistas que siempre se interesó por el tema de la tecnología. Claro. Y bueno, regresando un poquito al tema de periodismo de lo posible, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre los trabajos que se han hecho y que van a estarse transmitiendo? Sí, fíjate que este lunes comenzamos justamente con el primer episodio, que es Puebla, la lucha de un pueblo por existir, y es justo los permisos que ha dado la Secretaría de Economía para una minera canadiense para que explote el territorio, ¿no? Y entonces habla de este tema de extractivismo, de cómo ha generado, en lugar de estas promesas que siempre hacen los políticos y los empresarios, del ¿no? desarrollo, del trabajo y todo, cómo más bien terminan desplazando a las comunidades, ¿no? Empobreciendo aún más a las comunidades y generando como este tipo de problemáticas. No, bueno, en el episodio 2, por ejemplo, se trata en Quintana Roo, en Guanajuato, Oaxaca, Ciudad de México, que es el capítulo primero de la segunda temporada, les digo, donde habla ya de la violencia hacia las niñas. Entonces me parece
que son historias que son muy narrativas, que se pueden contar muy bien, pero que además hablan de que otro periodismo es posible, ¿no? Justo como lo dice A ver, reitéranos entonces, a las 6 de la mañana. 14 de julio, 6 de la mañana es cuando empieza el primer capítulo y se van a transmitir los 20 capítulos continuos, o sea, serán 2 semanas, 2 días, ¿no? Más o menos. Muy bien, pues a estar pendientes y a levantarse temprano. A levantarse temprano. A nosotros nos agarrarán en camino, así De que camino. es perfectamente, es una buena queda bien para alternativa. les queda bien para el transporte. Así es. Víctor, muchas gracias por la visita. Hombre, Sonia, a ustedes, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.